Bienvenidos a esta nueva presentación en la que procuraremos ir concluyendo ya lo relacionado al problema y pregunta de investigación como eje principal y dando respuesta a la siguiente pregunta. Bueno, si ya tengo caracterizado el problema sociosanitario de salud de interés, ¿cómo selecciono el problema de mi investigación? Pues bien, recapitulando un poco lo relacionado a el tema anterior, tengamos en cuenta que cada modelo teórico propone un sistema lógico ordenado de variables y de relaciones entre variables para explicar el problema que estamos analizando. Da mayor peso a determinados mecanismos de causación con respecto a otros mecanismos explicados a través de otros modelos teóricos. Es decir, cada modelo teórico propone eh, una forma de interpretar la realidad, ¿no? Con una serie de mecanismos y de relaciones entre variables que son muy propios, digamos, a ese marco definitorio. Entonces, veamos que no estamos hablando de realidades diferentes, siempre estamos hablando de la misma realidad, lo que pasa es que vista a través de diferentes prismas. Y eso es lo que puede pasar, por ejemplo, cuando estamos abordando un problema de investigación, un problema sociosanitario, de salud, y desde la complejidad, por ejemplo, desde el campo de la salud, teniendo en cuenta de que entre nosotros mismos, cada disciplina, cada área del conocimiento, pues tiende a interpretar las relaciones de causalidad y darle más peso a algunos factores con respecto a otros. Y eso que estamos hablando desde el campo biomédico como tal. Por ejemplo, si estuviéramos analizando esta situación que ya habíamos previsualizado anteriormente, lo relacionado a problemas que se asocien, digamos, a situaciones asociadas a la alta incidencia de problemas de infecciones de heridas quirúrgicas. Bueno, alguien puede decir, bueno, mira, es que el problema es el bajo apego a los protocolos de asepsia y antisepsia por el personal. Pero miren, aquí el problema es, igual que en el resto de la vida o de la realidad que nos rodea, los problemas muy escasamente o prácticamente yo no he visto ningún problema que sea unicausal, o sea, que se deba solamente a una situación. La mayor parte de los problemas y de problemas en salud son multidimensionales o multicausales. Es decir, yo me esperaría, por ejemplo, de que sí, esto del apego a protocolos de asepsia y antisepsia, pero hay que buscarle también las causas de raíz. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿No? Eso es preguntarnos el por qué. Bueno, si esto está pasando, ¿por qué ocurre? Y me doy cuenta, digamos, de que cuando voy explorando hacia abajo a las causas de raíz, esto se va complejizando. Pueden existir problemas de abastecimiento irregular de los insumos, problemas de la calidad de los insumos que estoy comprando, problemas de la actitud del personal a la hora de utilizar los insumos en las prácticas, pero no todo se va a delimitar, digamos, a este campo. También pueden haber situaciones relacionadas, por ejemplo, o existen situaciones relacionadas a los microorganismos que están causando estas situaciones. Y puede, por ejemplo, que tengamos problemas de microorganismos multiresistentes a los fármacos. Entornos donde, bueno, los equipos y los insumos son buenos, pero el problema son los microorganismos que son resistentes. Pero también pueden haber otras situaciones, por ejemplo, el uso inadecuado de fármacos de amplio espectro, lo cual a su vez nos esté dando como resultado presencia de microorganismos resistentes a fármacos. Entonces, pregunta, aquí, si todo esto se estuviera dando en nuestro entorno, ¿qué es lo más importante de atender? ¿Qué sería lo más importante de investigar? Vean que solamente analizar el uso, qué fármacos estoy usando bien o mal en función de protocolos, ya da como para tema de una sola investigación. Una investigación muy amplia, porque además eso lo podrías tú delimitar, por ejemplo, a una familia de fármacos específica. Por ejemplo, uso adecuado e inadecuado de de aminoglucósidos, por ejemplo, o fármacos de amplio espectro y delimitarlo a alguna familia, entre otras cosas. Pero mira, puedes tirarle también por el campo el estudio de los microorganismos y tratar de visualizar, por ejemplo, qué cepas te están dando más problemas de multiresistencia. Entonces, el problema es por dónde le entras. Ahora,
visualiza lo siguiente. Si tú te vas por el campo del microorganismo, necesitas necesariamente para abordarlo desde esta óptica herramientas conceptuales propias del mundo de la microbiología, ¿no? O sea, para testar, para clasificar a los microorganismos, para estudiarlos, eh, hay un lenguaje, hay un área de conocimiento muy específica para estudiarlo, que es la microbiología, ¿no? Y entonces, prácticamente, si tú escoges esta área de trabajo o de intervención para tu investigación, pues necesariamente tendrías que analizarme lo que se sepa del tema de las enfermedades nosocomiales y microorganismos resistentes, pero utilizando el lenguaje y el argot propio del área que estudia a este tipo de agentes, que sería en este caso la microbiología. Ahora, si tú quieres, no, ahora no quiero esa investigación porque yo domino poco el tema esto de los microorganismos. Prefiero analizar el uso adecuado e inadecuado de fármacos de amplio espectro. Pues bien, si tú escoges estudiar esta área, hay una disciplina o área del conocimiento que te brinda las herramientas, instrumentos y estrategias más adecuadas para comprender y analizar y medir esta temática en relación al uso adecuado y inadecuado del fármaco, que es la farmacología. Y desde la farmacología hay una serie de dimensiones, variables, muy propias, muy características de esta área del conocimiento y que no necesariamente se rescatan en otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, farmacodinamia, farmacocinética, dosis adecuada, dosis útil, entre otras muchas más. Vean que ese tipo de conceptos no necesariamente salen o esas dimensiones no son de interés si yo decido estudiar la resistencia a microorganismos desde el campo de la genómica de microorganismos. Por ejemplo, analizar qué variaciones genómicas son las que están incidiendo, digamos, en la expresión de resistencia por parte de los microorganismos. Si yo quisiera así, ya tendría necesariamente que manejar lenguaje y dimensiones de análisis propia de dos disciplinas, de microbiología y de la genómica de microorganismos. Entonces, veamos que entonces la delimitación del problema de investigación, a como pongo en la franja azul abajo, debe ser función de los elementos que incrementan la probabilidad de culminación del proyecto. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, el nivel de conocimiento que tengo yo del tema. Es decir, a ver, no es que mira, quiero analizar esto, los factores genéticos de los microorganismos que es asociado a la expresión de resistencia. Lo primero que te preguntaría yo es, bueno, ¿y qué sabes tú de genómica? Genómica de microorganismos. ¿En tu área de disciplina eso es un área de expertise que vas a desarrollar? ¿Está dentro de tu currículum? ¿La vas a desarrollar durante este año? O sea, si no lo da el Pensul, tú de forma autónoma la vas a estudiar. Si la respuesta es no, hombre, seleccionar este tema tiene una alta probabilidad de fracaso. Entonces, el dominio y compromiso para con el tema es un aspecto que da, digamos, mayor probabilidad de éxito eh, final a la investigación. Otro es el tiempo y recursos disponibles. O sea, no quiero lo genómico, pregunta, bueno, ¿sabes de genómica? Ya habíamos dicho no. Bueno, ¿y cuentas también con aparatos para hacer secuenciación genómica y estudio genómico? Respuesta nuevamente no. Bueno, entonces, ¿cómo vas a hacer la investigación? Entonces, el tiempo con el que cuentes y los recursos disponibles, tanto financieros, humanos y tecnológicos, necesarios para dar buen final a la investigación, también son otros aspectos que hay que valorar a la hora de seleccionar el tema de investigación. Otro es las habilidades, capacidades reales que tengo versus las requeridas para realizar la investigación, entre otras. Entonces, son aspectos que hay que analizar a la hora de seleccionar de toda esta complejidad del tema, del problema de salud, qué es lo que desde mi disciplina y área de adscripción, desde mi especialidad, qué es lo que me es factible analizar.
Si tomas en cuenta estos aspectos, la probabilidad de éxito desde el inicio es mucho mayor. Bueno, como habíamos dicho, lo mismo para si quiero analizar factores de riesgo. No puedo analizar todos los factores de riesgo. ¿Por qué? Por ejemplo, factores de riesgo genómico. Falta lo mismo. Si no tienes aparato, tecnología, dominio temático de los aspectos claves del área de la genómica, pues hombre, lo vas a tener cuesta arriba. Entonces, si vamos a analizar factores de riesgo, propon o delimita bien qué factores de riesgo te interesa conocer a profundidad y que te gustaría tener capacidades y destrezas para intervenirlo. Porque eso es lo interesante. Estudiarlo a profundidad te permite además develar estrategias posibles o pautas posibles para intervenir sobre estos factores. Entonces, delimitar adecuadamente el tema, en este caso un factor específico, te permite además ir a hacer una búsqueda exhaustiva de bibliografía en relación a investigaciones que se hayan hecho relacionadas al tema y darte cuenta de qué se midió, cómo se midió, con qué instrumentos, y una vez que veas los instrumentos, tratar de identificar cuál tienes tú la capacidad, tiempo, disponibilidad técnica, táctica y de recursos para implementar. Si hay instrumentos, por ejemplo, de alta tecnología y de precisión que no están disponibles en tu entorno, pues automáticamente hay que descartarlos y ver de los instrumentos posibles a utilizar para medir el elemento que te interesa, cuáles están disponibles en tu entorno y por tanto cómo tendrías que medirlo. Y por tanto, eso automáticamente delimita la forma también de hacer la intervención. Mucho cuidado acá. Por favor, hay que delimitar adecuadamente los marcos teóricos que vamos a utilizar como referente. Cada marco teórico propone una forma de entender las relaciones entre variables y de causación o los mecanismos de causación. Y además, cada modelo teórico propondrá también modelos muy específicos de intervenir la realidad. Hay un modelo que es muy útil en salud, que es el modelo de historia natural de la enfermedad, que es esto de los niveles de prevención primario, secundario y terciario, que ustedes tendrán la posibilidad de estudiar a lo largo de estas semanas y de proponer algunas estrategias de intervención utilizando este modelo. Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer acciones de promoción y prevención en salud, hay que adoptar modelos mucho más complejos, complejos y completos en este sentido. En educación para la salud, en promoción para la salud pareciera que todo depende del nivel de educación del paciente. O sea, yo quiero hacer que los pacientes hagan actividad física, entonces le doy una charla o una capacitación. Esto es necesario, pero es insuficiente. Utilizar un modelo teórico y lógico coherente implicaría darte cuenta que no solamente depende de lo que la persona sabe, depende también de la accesibilidad y la existencia de entornos favorables a la conducta, depende de estos elementos estos elementos hacen más probable que la persona tenga la probabilidad de adoptar la conducta. Si además de saber, tiene acceso en el entorno a elementos para el hacer, como por ejemplo intervenciones clínicas para el ejercicio físico, estudios de acondicionamiento, campañas en medios de comunicación, médicos capacitados para promover la actividad física, facilidades de acceso a instalaciones para hacer actividad física segura, coberturas de seguro para tener acceso a instalaciones deportivas, ambientes propicios para facilitar actividad física e incentivos fiscales disponibles para la localidad que hagan que el municipio tenga la posibilidad de invertir en la adecuación y mantenimiento de estas instalaciones físicas. Por supuesto que si todo esto se está dando, cualquier acción que tú hagas de promoción, de educación, para modificar conductas tendrá mucho más impacto. Que solo hago educación para la salud y las demás cosas las olvidas, pues hombre, el impacto de tus intervenciones va a ser muy limitado. Entonces,
Si tú quieres hacer una evaluación de impacto de acciones de promoción y prevención, no te centres únicamente en los aspectos educativos. Son necesarios pero insuficientes. Que quiero analizar prácticas en salud. Bueno, cuando analizamos prácticas y salud, normalmente nos quedamos analizando cuánto sabe el individuo. Mira, Miller te dice, mira, es que para analizar prácticas en salud, desde el marco teórico que utiliza Miller para evaluación de prácticas, dice, yo te propondría hacer una evaluación más compleja. La persona puede saber, pero eso no significa que haga. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que comer frutas y verduras es saludable? Y que diario tenemos que tomar al menos 3 raciones de fruta o 3 porciones de fruta. Pregunta, ¿quiénes se comieron ya las 3 porciones de fruta el día de hoy? O que se las comieron ayer. Y nos damos cuenta de que por más que sea un mensaje que está presente y que nosotros conozcamos, si no hay facilidades de acceso a estas 3 raciones, si no nos topamos en un entorno donde nos faciliten o donde podamos acceder a estos recursos, si no tenemos la plata para comprarlos, pues esto genera restricciones. Entonces, saber no siempre se traduce en hacer. Entonces, Miller lo que propone es que si quieres hacer una evaluación de prácticas en salud, si la quieres hacer completa, deberías de evaluar al menos 4 dimensiones. Primero, si la persona sabe, es decir, conocimiento. Segundo, evaluar si la persona sabe cómo hacer. Le llama saber cómo se sabe cómo hacer o competencia. Para ello propone unos instrumentos muy específicos, test basados en contextos clínicos, preguntas abiertas, orales y todo, en relación a cómo lo haría. La otra es, hombre, haz simulaciones. O sea, si pones una simulación y si la persona es capaz de mostrar cómo lo haría si estuviera ante una situación real. Propone una serie de herramientas para hacer esta evaluación de simulación, por ejemplo, evaluaciones de la práctica in vitro, es decir, simulaciones, test basados en pacientes simulados, etc. Y dice, y la última dimensión y la que más información te va a dar es la evaluación de la práctica real, es decir, ir en vivo, en directo, donde la persona hace la práctica y visualizar si la hace de forma correcta. Si solamente te quedas en los test de conocimientos, puedes darte cuenta, por ejemplo, de que un alto porcentaje de las personas sabe, pero eso no significa, saber no significa que lo haga. Entonces dice, si quieres hacer una buena evaluación de prácticas en salud, adopta este modelo teórico y evalúa las 4 dimensiones. Y eso te dará mucha más información y claridad a la hora de intervenir. Ahora, si vas a evaluar conductas de los pacientes o conductas de los asistencialistas en relación a una estrategia de prevención o de atención a la salud, si lo que te interesa es analizar conducta, te proponemos que más que el modelo de factores de riesgo, hay otros modelos teóricos paridos desde el ámbito del estudio de las conductas humanas, es decir, propuestos por psicólogos, sociólogos y gente que trabaja en el tema de la conducta, que son más útiles para analizar ese elemento. Entonces, si vas a analizar conducta, creo que un referente muy interesante es lo del método de diagnóstico precede, así se llama. Esto se utiliza mucho como técnica, como estrategia, como una estrategia diagnóstica de vanguardia actualmente en los servicios de salud, sobre todo en España, en países europeos, para hacer diagnósticos e intervenciones sobre conductas específicas en los usuarios. Por ejemplo, esto de adherencia a pautas de tratamiento farmacológico. O cómo trabajar el tema de la adherencia. Cómo trabajar, por ejemplo, el uso de preservativos en adolescentes. Cómo trabajar la adherencia a planes de tratamiento nutricional. Bueno, el PRECEDE te da muchas luces de cómo trabajar en ese tema, pero propone sus propias metodologías y una serie de variables y de dimensiones que debes de analizar en el individuo o en colectivos de individuos para poder luego generar una intervención. Entonces, es toda una estrategia diagnóstica muy completa
pero que será un modelo teórico muy interesante para quien quiera analizar conductas. Ah, no, bueno, quiero analizar riesgos, factores de riesgo. Bueno, analiza el problema de salud e identifica los riesgos que están asociados a ese problema de salud y luego identifícame de estos riesgos sobre cuál quieres investigar, sobre cuál quieres intervenir, ¿no? Específicamente, danos luz. O bueno, cuando no se tiene clara la idea de cuáles son los riesgos que están asociados al problema, vale la pena hacer un análisis general y solamente una visualización general de riesgos que están asociados a este problema. Si ya este mapa completo ya está hecho, ya lo conocemos ampliamente, lo que valdría entonces la pena es estudiar a fondo algunos de estos elementos por cuenta de forma individual. Ahora, si quieres trabajar aspectos o más bien fenómenos sociales complejos como el tema de la violencia, el tema de inseguridad, el tema de cuidados en el hogar, cuidados paliativos o cuidados preventivos, pues creo que hay modelos mucho más complejos y completos que permiten hacer estas aproximaciones para estudiar, digamos, estas respuestas sociales más complejas, como por ejemplo el modelo ecológico, ¿no? Que el cual propone que esto de las acciones individuales a su vez depende de las relaciones entre individuos y de un contexto comunitario. Es decir, eh, por ejemplo, para el tema esto de ayuda el apoyo a personas con dependencia para las actividades de la vida diaria, ya sea por una limitación física o fisiológica, pues habitualmente te dice que está dado o la realizan principalmente mujeres, no son principalmente las cuidadoras de nuestras personas dependientes, pero que estas actividades de cuidado suelen también tener un impacto en la salud de estas personas, de los cuidadores, y ese impacto negativo puede ser mayor o menor en función también de la existencia de apoyos por parte del entorno comunitario para estos cuidadores, es decir, la existencia eh, de apoyos económicos que reconozcan, digamos, la labor de cuidado de estas personas, la existencia de unidades de día o de respiro, donde estas personas, estos cuidadores tengan la posibilidad de llevar a sus cuidados eh, a que alguien más o personal especializado pues le dé cuidado a estas personas mientras esta persona tiene tiempo, digamos, para hacer actividades propias o de satisfacción personal. No sé, son modelos que se están utilizando en otros entornos para intervenir sobre actuaciones que son más complejas y dependen, digamos, o son problemas sociales más complejos, como el tema de los cuidados, violencias, etcétera. Bueno, pero si quieres trabajar aspectos relacionados a la gestión de programas y servicios, ¿no? Productividad, resultados en salud y demás, pues hay enfoques teóricos y modelos teóricos que son mucho más útiles. Por ejemplo, el enfoque sistémico o modelo lógico propuesto por Donavedian, donde él dice, bueno, es que los efectos o productos o impactos producidos por la atención en salud dependen de los procesos de atención, es decir, de la forma en que organizamos las actividades para entregar los servicios. Ahora, estas formas en que nos organizamos determinan en gran medida los resultados y la calidad de estos resultados, pero a su vez dependen de los recursos disponibles. Es decir, ¿quieres parto? Bueno, hay que organizar el proceso de atención al parto. Es que este proceso de atención al parto no va a funcionar si no existen recursos para la atención del parto. Entonces, ¿quieres resultados? Perfecto. Entonces, organiza tus actividades laborales y capacita a tu personal en función de los resultados deseados, pero además suministra los recursos necesarios para que puedan realizar las actividades y procesos de trabajo que has definido que son necesarios para estos resultados. Eso a grandes rasgos es lo que propone Donavey. Entonces, en investigación, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. Analizar resultados, es decir, estudiar eficacia, efectividad, eficiencia, o analizar los procesos de trabajo. Es decir, cómo nos estamos organizando, el clima organizacional, la aplicación de protocolos, etcétera, o los recursos
que estamos utilizando, que nos están llegando los suministros, sí o no, la calidad del fármaco, la calidad de los instrumentos, competencias del personal, si sabe o no sabe hacer las cosas, si es capaz de resolver problemas, etcétera. Bueno, entonces vean que la adopción y delimitación del marco teórico por el análisis de una situación problemática es sin duda un factor clave en la correcta delimitación del problema. Nosotros les invitamos a reflexionar sobre estos aspectos y acudir con sus tutores y a apoyarse con sus tutores para tratar de tener más claridad sobre qué marcos teóricos son los más adecuados para dar luz a la pregunta de investigación que ustedes propongan. Eso, sin duda, favorecerá enormemente que ustedes concluyan este diplomado en buenos términos. Hasta aquí la presentación.